Bien, vamos a iniciar a revisar el requisito 2.6, trazabilidad del producto y gestión de crisis. Este requisito cambió de nombre y hoy en día tiene el concepto de gestión de crisis. Este requisito de gestión de crisis lo veíamos inicialmente en las versiones anteriores en el requisito 2.1, en el compromiso de la dirección, pero ahora se migró a la sección del 2.6. Y bueno, ustedes saben, en primer lugar, el requisito 2.6.1 nos habla de la identificación del producto. Es un requisito obligatorio. No hay que confundir el requisito de la identificación con el concepto de trazabilidad, porque a veces estamos demostrando en una auditoría el procedimiento de trazabilidad, pero nos cuestiona el auditor: ¿y cómo haces la identificación del producto? Recuerden que el tema de la identificación del producto es qué información va a llevar el producto terminado para asegurar que toda la trazabilidad se maneje y se cumple de manera adecuada. Aquí podemos colocar datos en la información del lote, que por ejemplo es la fecha de fabricación, la línea del proceso, la máquina envasadora, las iniciales del operador, la hora en la que se envasó el producto, obviamente esto mediante un sistema de código. Aquí hay que tener el procedimiento documentado, qué significa la nomenclatura que va a llevar la etiqueta del producto terminado como parte de la identificación. Y esto obviamente nos va a ayudar para poder cumplir con el sistema de trazabilidad que vamos a ver en el siguiente punto. Recordarán que en la sección también del requisito 2.4 yo les hablaba de que había un requisito nuevo en el cual nos decía que deberíamos hacer una verificación de la etiqueta del producto terminado, que obviamente asegurara el cumplimiento de la legislación. Este punto se puede complementar con un requisito nuevo que viene aquí también en la sección del 2.6.1, donde nos habla de que también se tenga un procedimiento donde se garantice que va el producto correcto en el empaque correcto. Les platicaba ya algunos ejemplos anteriormente de los principales retiros de mercado en Estados Unidos por alérgenos no declarados, y en esta sección lo vuelve a mencionar como un requisito nuevo. Aquí nos habla de las frecuencias en las cuales se tiene que hacer esta inspección. Recuerden, esta inspección es más operativa, es sobre la línea de envasado, puede ser al inicio de producción, cuando existe un cambio de producto, cuando existe un cambio de empaque. Recuerden que esta inspección que se debe realizar debe ser por personal competente, el cual pueda revisar y asegurar que los ingredientes están declarados obviamente en el tema del etiquetado y que obviamente corresponde a la parte del producto con el sistema de la etiqueta. Siguiente punto sería la parte del requisito 2.6.2, que también en este punto hablamos de la trazabilidad de manera del producto. Recuerden que pues la trazabilidad es pues generar ese histórico de cómo se elaboró ese lote de producción, en qué condiciones estaban los equipos, qué materias primas se utilizaron para elaborar ese lote de producto terminado. Recuerden que siempre partimos de un producto terminado, es un paso hacia adelante y un paso hacia atrás la parte de la trazabilidad. Un paso hacia atrás es tener en cuenta qué materias primas se utilizaron, qué equipos de proceso se utilizaron, bajo qué condiciones se operaron ese lote de producción, en qué condiciones estaban los equipos, la calibración, quién liberó el producto, es decir, reavivar toda esa parte de la historia de cómo se elaboró la parte del producto terminado. Y un paso hacia adelante es ver dónde se encuentra el producto, ¿sí? Es decir, sabes que este lote se elaboraron 1000 piezas, 500 piezas están en el almacén de producto terminado, 200 piezas están en un centro de distribución y 300 piezas se fueron de manera directa con un cliente, por ejemplo un Walmart. Entonces, bien importante tener bien claro esta parte del concepto de trazabilidad, un paso hacia adelante, un paso hacia atrás, para poder detonar los simulacros de trazabilidad. Recuerden que el estándar pide que se ejecute un simulacro al menos una vez por año. Si tu sistema de trazabilidad aún está un poco débil, tienes que asegurar o realizar un poquito más de simulacros al año, puede ser 3, 4, hasta que logres cumplir con la parte del tiempo estipulado y con la efectividad de los simulacros de trazabilidad. Entonces, bien importante, el estándar pide una vez al año. Si tienes áreas de oportunidad en tu organización, puedes hacer 2, 3, 4, 5, los que sea necesario. Recuerda que tú defines el tiempo. El estándar no te dice en tanto tiempo tienes que resolver o tienes que aplicar un simulacro de trazabilidad. Tú lo documentas, puede ser 3, 4, 6 horas, 8 horas, dependiendo de qué tan complejo pudiera ser la parte del proceso. Un punto aquí interesante y bueno, como recomendación, es que un simulacro promedio tiene que durar máximo 4 horas. Recuerden, esto es una recomendación, no es un debe, pero es en lo que regularmente parten los simulacros de trazabilidad inicial. El siguiente punto dentro de este concepto, dentro del requisito 2.6, vemos el 2.6.3 que nos habla del retiro y la retirada del producto.
En este caso, recuerda la diferencia con el tema de trazabilidad. La trazabilidad es volver a generar el histórico, un paso hacia adelante y un paso hacia atrás. Y en el tema de lo que es el retiro y la retirada, pues es ya traer ese producto de vuelta a tus instalaciones, o dependiendo del riesgo, dependiendo del contaminante que tenga, a veces se pueden realizar la destrucción del mismo producto en las instalaciones de tu cliente, en los centros de distribución, o se van definiendo algunos centros de acopio, los cuales pudieran ayudarnos a recapitular o recabar toda la parte del producto. De acuerdo al nivel de riesgo, obviamente va a ser el alcance del retiro del producto. En algunos casos sí tengo que llegar hasta la parte del consumidor final, es decir, sacar anuncios en la televisión, en medios de comunicación, en la radio, los cuales nos ayuden a comunicarle al cliente: oye, si tienes este lote de producto en tu alacena, lo tienes que llevar a este centro de acopio, se te va a realizar un cambio, llama a este número telefónico para que una persona de la organización te pueda asistir. En algunos casos, cuando tenemos algún problema de calidad, tal vez el alcance del retiro no va a llegar hasta la parte del consumidor final. En este caso solamente podríamos marcarlo, delimitarlo al centro de distribución de la organización, a un cliente directo, o inclusive definir: ¿sabes qué? Lo único que está en el almacén de producto terminado es lo único que voy a retener y voy a traer a la parte de la organización, hacer una destrucción, hacer un reproceso. Lo demás, obviamente, pues tendríamos que asumir la cantidad de quejas que pudieran llegar. Esa es inclusive la principal diferencia entre un concepto de retiro y un concepto de retirada. El concepto de retiro o recall es un elemento obligatorio, es cuando la inocuidad del producto se ve comprometida, y obviamente tengo que llegar hasta la parte del consumidor final. En el tema del concepto de retirada, es un elemento, no es obligatorio, la organización lo define si lo va a detonar o no lo va a detonar. Cuando estamos hablando del concepto de retirada, no tengo que llegar hasta el consumidor final, ¿ok? Y el alcance, vuelvo a repetir, puedo definir solo hasta el almacén de PT, es lo único que voy a estar recuperando. Entonces, retiro es un concepto, un problema de inocuidad. La retirada es por un concepto de calidad, el alcance cambia, e inclusive la notificación. Recuerden que cuando es un retiro, se le tiene que notificar a las dependencias gubernamentales pertinentes. En este caso, cuando es un retiro, también hay que notificar al Instituto SQF en un máximo de 24 horas. Cuando es un concepto de retirada, como no es obligatorio, no tengo la obligación de comunicar ni a dependencias gubernamentales, ni al Instituto SQF, ni siquiera a mi casa certificadora. Entonces, manejemos estos conceptos, retiro o retirada, dependiendo de la desviación que su producto llegara a tener. Recuerden que en este caso, pues hay que obviamente hacer un simulacro también, al menos una vez al año, notificar cuando sea un simulacro real, para que puedan darle mayor sustento a sus simulacros y puedan tener mejor efectividad. Ustedes definen el porcentaje de la efectividad que le van a dar como visto bueno. También van a definir el tiempo en el cual tienen que trabajar con un retiro, con una retirada. En ningún momento el estándar marca un tiempo límite. Ustedes lo definen dentro de la organización, y obviamente partimos de qué tan complejo sea la parte de la distribución. A veces se vuelve más complicado cuando envían al cliente directo, o a veces cuando la distribución no solamente es nacional, sino se envía a otra parte de algún otro país. Entonces revisen el alcance y delimítenlo, y separen por favor siempre el concepto de trazabilidad con retiro o retirada, porque a veces se muestran inclusive simulacros de trazabilidad y se quiere sustentar el concepto de trazabilidad y retiro. Son dos puntos, son dos simulacros totalmente diferentes, los cuales tienen que estar trabajando. Recuerden que en este punto del concepto de retiro y retirada hay un elemento nuevo en esta parte de la cláusula. El elemento nuevo nos dice que debemos hacer los simulacros de retiro o retirada en productos diferentes y en turnos diferentes. Entonces, en este caso también tendremos que trabajar a lo mejor con un simulacro en un turno administrativo que pudiera ser de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, pero también valdría la pena retar al sistema tal vez en el turno de la noche o en un turno del domingo por la noche. Recuerden que los eventos, cuando estamos en un evento de crisis que vamos a detonar un simulacro, un retiro de mercado, pues la verdad es que no se dan en horarios administrativos. Regularmente a veces las crisis se dan un fin de semana, en el turno de la noche, y tenemos que estar preparados para poder reaccionar de manera inmediata a un evento real. Recuerden que en un concepto de retiro, entre más rápido nosotros reaccionemos, notifiquemos y comencemos a segregar el producto que está potencialmente comprometido, menor impacto le vamos a generar a la organización e inclusive a nuestro cliente final, ¿no? Y más obviamente si tiene vuelvo a repetir, un riesgo hacia la inocuidad del alimento. Entonces revisen muy bien estos conceptos. Otro punto bien importante, cuando estén detonando su simulacro
simulacros o sea un evento real y tuvieron fallas, siempre tenemos que realizar un análisis causa-raíz para ver qué es lo que está sucediendo y cómo podemos mejorar la parte de los simulacros o evitar que un evento real pues realmente se sigan los protocolos al pie de la letra, ¿sí? Y bueno, no olviden que cuando es un retiro hay que notificar al Instituto SQF en un tiempo máximo de 24 horas en el correo que pueden estar observando en esta parte. Y bueno, por último punto dentro del concepto de trazabilidad, les mencionaba en este requisito de trazabilidad y gestión de crisis, vamos a ver el requisito 2.6.3 que nos habla del plan de gestión de crisis. Este plan de gestión de crisis no es obligatorio, inclusive cuando estaba en la cláusula 2.1 del compromiso de la dirección tampoco era obligatorio, ¿ok? Pero bueno, valdría la pena que ustedes revisen muy bien las diferentes crisis que se pudieran presentar dentro de su organización. Y recuerden que aquí hay que considerar varias cosas. En primer lugar, puede haber desastres naturales, obviamente de acuerdo a la ubicación geográfica donde se encuentren. A lo mejor si están en la Ciudad de México, pues el tema de los sismos, si están en una zona costera, los tsunamis, ¿sí? Dependiendo de la zona donde se pudieron ubicar, podemos identificar diferentes desastres naturales. Otro punto importante que pudieran considerar aquí podría ser problemas en la misma sitio por la ubicación geográfica, vuelvo a repetir, por el narcotráfico, por ejemplo. Aquí hoy en día dentro del centro del país, en el Bajío, hay muchos problemas y en algunas organizaciones le está pegando mucho el tema del crimen organizado. Inclusive en algunas plantas les están pidiendo plaza para poder seguir operando y obviamente esto pudiera convertirse en una crisis. Entonces revisen las diferentes crisis que se pudieran presentar. Hoy en día, por ejemplo, el tema del COVID es una crisis que muchas organizaciones tuvieron que haber evaluado como un tema potencial a considerar. Una vez que ya tengan la parte de las crisis que se pudieran presentar, revisen y ejecuten los simulacros de gestión de crisis con esos elementos clave o con esos riesgos que ustedes ya identificaron con una probabilidad muy alta. Porque muchas de las veces este plan de gestión de crisis lo enlazan mucho al tema de seguridad industrial. Y cada año muestran al auditor un simulacro por un incendio o por fuga de amoníaco. E inclusive a veces el alcance de este simulacro que ustedes hacen dentro de la organización se queda muy corto, porque solamente le muestran al auditor, hicimos un simulacro por incendio, sonaron las alarmas, sí, el tiempo de evacuación de la gente cuánto fue, se cumplió, sonaron los radios, la brigada atendió de manera eficiente el evento o no. Pero lo importante también de la gestión de crisis es la continuidad del negocio, ¿ok? ¿Qué pasa después de la crisis? ¿Cómo voy a reactivar mi proceso para poder seguir suministrando un producto inocuo de calidad y con todas las características adecuadas? Entonces, bien importante, no queden limitados nada más, ya sucedió el evento, ok, pero luego, ¿qué pasó? ¿Cuánto producto se vio afectado? ¿Hubo materia prima afectada? ¿Pude seguir operando? ¿Cuánta merma hubo? ¿Cuánta pérdida para la organización hubo? Inclusive deben de tener una matriz de gestión de crisis. Esto nos ayuda a tener el contacto con proveedores emergentes. Por ejemplo, hubo desabasto de una materia prima por un evento. Mi proveedor más cercano, ¿en cuánto tiempo me puede volver a suministrar esa materia prima? Porque es el tiempo en el cual yo puedo volver a comenzar a operar. Entonces revisen muy bien esos elementos. El alcance, delimítenlo, no lo queden muy limitado, amplíenlo a la parte de la continuidad del negocio. La parte de los simulacros, el estándar también pues lo pide una vez al año, vuelvo a repetir, hagan un desglose de todas las crisis que se pudieran presentar para que puedan ahí tenerlo en cuenta y los simulacros sean con diferentes escenarios que se pudieran presentar. Recuerden que para el tema del plan de gestión de crisis obviamente tenemos que tener un equipo, ¿sí? Este equipo pues es el que hace la toma de decisiones de qué simulacro vamos a hacer, o obviamente en caso de un evento real el equipo tiene que saber cómo reaccionar, porque en algunos casos hay que notificar a dependencias gubernamentales, en otros casos hay que segregar producto, inclusive en algunos casos tendríamos que detonar un recall dentro de la organización y hay que tener diferentes responsabilidades documentadas como la parte del equipo. Esta parte del equipo pues obviamente tiene que estar capacitada, tiene que ser competente para la toma de las decisiones, identificar esos productos que se vieron afectados, que exista una persona, un departamento que haga la liberación del producto terminado o materias primas que se vieron afectadas durante la crisis, y para ver qué tipo de análisis también se le va a realizar al producto, identificar si es apto para el proceso y para el consumo humano. Otro punto importante aquí es tener una lista de contactos en situaciones de emergencia, es decir, a quién le tenemos que llamar, desde contactos internos dentro de la organización, por ejemplo, contactos al área corporativa, dependencias gubernamentales, dependencias de seguridad, desde por ejemplo bomberos, Cruz Roja, entre algunas otras. En algunos casos inclusive valdría la pena tener el contacto de su buró de abogados o algún otro
pues, departamento que pudiera ayudar a subsidiar los daños causados por la crisis que se está presentando. Tengan muy claro cómo van a ser la comunicación interna y externa, porque a veces aquí es donde podemos también perder el control de una crisis, ¿sí? Recordarán hace un par de años el evento que sucedió en esta organización de chiles aquí en México, donde un colaborador simulaba mediante un video orinando la línea de chiles, ¿no? El punto aquí, lo crítico, fue el tiempo de respuesta que la organización dio a las dependencias, inclusive al público en general. Una semana después del evento salen a dar un comunicado oficial, y obviamente ahí es donde a veces ese tiempo en el cual se está retrasando la información pues puede elevar el riesgo, la probabilidad de falla dentro de su gestión de crisis. Entonces tengan bien claro quién va a comunicar, qué va a comunicar y cómo lo tiene que hacer, porque esto pudiera ser una parte fundamental en su plan de gestión de crisis.